Cuco, que siempre está dispuesto para servir a su Dios en la vida. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Quiero continuar, hermano, con el tema que se ha venido enseñando sobre el fuego de Dios. Y en la Biblia hay diferentes tipos de fuego de Dios, ¿verdad? El fuego que es para juicio, el fuego de condenación, como el que pasó Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Al presente algunos arqueólogos han hecho excavaciones allí y han encontrado mucha ceniza donde estaba Sodoma y Gomorra, porque Dios envió un juicio de fuego sobre esa nación. El fuego del llamamiento, como pasó con Moisés en el monte, cuando había una zarza que ardía y no se consumía la zarza, es el fuego del llamamiento de Dios. El fuego del Espíritu Santo que llena nuestras vidas y que nos hace ser cristianos, buenos cristianos, excelentes cristianos, que viven conforme a la palabra del Señor, y que eso es algo que todos debemos de buscar. Pero esta tarde, hermano, quiero hablar del fuego purificador. La semana pasada estuvimos aprendiendo algo acerca de esto. Nuestro hermano Ale predicó acerca del fuego purificador, ¿verdad? De una manera general. Hoy yo quiero hacerlo de una manera personal, como Dios lo hizo con el apóstol Pedro, ¿verdad? Que fue necesario que el apóstol Pedro pasara por una prueba de fuego de parte del Señor. Dios permitió este acontecimiento, hermano, en la vida de Pedro, porque Pedro, hermano, necesitaba ciertas reparaciones, por así decirlo, ciertas correcciones en su vida, porque hacía cosas muy equivocadas y era, hermano, un hombre que necesitaba ser moldeado por el Señor. Y es que, hermano, la Biblia no oculta, de ninguna manera oculta los pecados de los hombres y de las mujeres de Dios. Pudiéramos pensar que todos los hombres y mujeres de la Biblia fueron hombres que caminaban en santidad y caminaban conforme a todos los principios bíblicos. Sin embargo, no es así. No es así, porque todos ellos, como nosotros, somos hombres y mujeres de carne y hueso. Esto conlleva debilidades, esto conlleva tropiezos, esto conlleva criterios muy personales, a veces que no van muy de acuerdo a la palabra, etcétera. Somos de carne y hueso y tenemos muchos errores y cometemos, hermano, muchas fallas. Ezequiel era muy impetuoso e irritable, se enojaba de todo, entraba en cólera. Elías fue capaz de derrotar a los sacerdotes de Baal, pero se acobardó ante Jezabel, y es más, se deprimió y ya quería morirse. Dijo al Señor: Señor, mejor ya llévame, ya no puedo. Estaba deprimido después de haber hecho algo sorprendente para su pueblo y para Dios. Jonás desobedeció a Dios. Noé, después del diluvio, se emborrachó. Abraham, el padre de la fe, dudó en algunas ocasiones y su fe menguó. Isaac mintió. Jacob extorsionó a Esaú para quitarle la primogenitura. Moisés en su juventud fue un asesino. David cometió adulterio con Betsabé y de alguna manera él cometió el asesinato de Urías, marido de Betsabé. Aarón, el sacerdote del pueblo del Señor, llevó al pueblo a la idolatría construyendo un becerro de oro. Sansón, por causa de Dalila, fue derrotado. Y todos estos personajes bíblicos, todos fueron metidos a la prueba de fuego de parte del Señor. Y cada uno de nosotros, todos, creo yo, es más, estoy seguro, todos los que estamos aquí, una o varias veces hemos entrado a la prueba de fuego, porque Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Dios quiere hacer de cada uno de sus hijos hombres y mujeres comprometidos con la palabra, de tal manera que no seamos cristianos nominales o de nombre, sino que seamos cristianos en los hechos y en la práctica. Que no necesitemos nosotros decir: yo soy cristiano,
sino que con lo que hacemos, hablamos y practicamos, todos se den cuenta que realmente Cristo vive en nuestra vida. Pero volvemos al apóstol Pedro, el hombre que fue metido a la prueba de fuego de parte del Señor. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este ya es el resultado del trabajo de Dios en un hombre, hermano, que necesitaba ser moldeado, ser reparado, ser transformado, ser restaurado de parte del Señor. Este es el resultado. Le digo, tú eres Pedro. La palabra Pedro del griego quiere decir una piedra pequeña o un pedacito de piedra. Y dijo Jesús, sobre esta roca. La palabra roca del griego quiere decir una roca enorme o un peñasco muy grande. Pedro es una roca pequeña, y la roca que hablaba Cristo es Cristo mismo. No estaba diciendo que sobre Pedro iba a descansar la iglesia, sino lo que él había declarado, que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces la roca en la cual está fundamentada la iglesia es Cristo. Pero Jesús está haciendo a Pedro parte del trabajo y la tarea de la iglesia que iba a estar fundamentada en Cristo. Estaba Jesús diciéndole a Pedro, tú vas a ser un pilar muy importante en mi iglesia, en la iglesia que yo gané, en la iglesia que va a estar fundamentada en mí. Tú vas a ser un pilar muy fuerte, y a ti te voy a dar las llaves del reino. Esta declaración, esta expresión de Jesús, te voy a dar las llaves del reino, le estaba diciendo, y a ti te voy a dar el don de evangelizar a la gente. Y el apóstol Pedro, donde se paraba, se convertían 3,000, se convertían 5,000, porque Dios le había dado el don, Jesús le había dado el don. Por eso cuando dice la palabra del Señor, hablando Jesús, y vosotros mayores cosas que yo harán, estaba refiriéndose a eso. Van a ganar más almas que yo. Jesús ganó 12 y uno se perdió. Pero el apóstol Pedro superó a Jesús en ganar almas. A esto se refiere Jesús cuando dice eso, porque esa declaración de Jesús, mayores cosas que yo harán, el contexto es la predicación de la palabra del Señor. Le estoy hablando del resultado del trabajo de Dios en un hombre con errores y con pecado, en un hombre impulsivo, en un hombre que no se quería sujetar, en un hombre que no entendía el plan de Dios, en un hombre que no sabía de una manera completa cuál era el plan de Jesús, qué era lo que Jesús venía a hacer aquí a la tierra. Y este es el resultado de este hombre. Puede ser también el resultado de cada uno de nosotros si es que nos dejamos moldear por Cristo. Pedro es un ejemplo en la Biblia de alguien que amó profundamente a Jesús, pero estuvo luchando y batallando todo el tiempo con él mismo. Pedro es el ejemplo de la esperanza de un nuevo comienzo, de la esperanza del perdón total de Jesús y la esperanza en el Dios de segundas oportunidades. También yo estoy convencido que más de uno de los que estamos aquí hemos tenido segundas oportunidades, porque ha habido etapas en nuestra vida en donde obviamente le hemos fallado a Dios, en donde obviamente nos hemos salido de los parámetros y de los principios bíblicos, pero Dios nos ha dado una segunda oportunidad, porque escuche, en su gracia y en su misericordia, mientras esta tierra permanezca, Dios seguirá. Gloria a Dios. Aleluya. Dios seguirá siendo el Dios de las oportunidades. Amén. El carácter humano es muy diferente. Nosotros somos crueles muchas veces con los que caen. Nosotros somos crueles muchas veces con los que caen en pecado. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Y este hombre experimentó una y otra vez
las oportunidades que Dios da cuando nosotros no andamos como Él manda. Cada uno de nosotros entonces podemos tener una segunda oportunidad si es que hemos fallado, si es que le hemos fallado al Señor, si es que no andamos como Él quiere que andemos. La historia de Pedro pone de manifiesto el amor perdonador de Jesús por el discípulo que había fallado. Pero hubo otro peor, que fue Judas. ¿Y usted cree que Judas no tuvo las mismas oportunidades que Pedro? ¿Usted cree que que Jesús no le dio las mismas oportunidades a Judas que a Pedro? Se las dio. Todo el tiempo, Jesús trató de que Judas entendiera que lo que estaba haciendo o lo que iba a hacer estaba mal. Cuando dijo, el que remoje su pan conmigo, ese es el que me va a entregar, le estaba diciendo, Judas, tienes tiempo todavía de arrepentirte. Pero todo el tiempo le estuvo dando oportunidad a este hombre, y si no hubiera sido Judas, hubiera sido otro. Pero Dios es un Dios de oportunidades, y a ti y a mí el Señor nos da oportunidades para inventar el camino. El Señor nos da oportunidades para levantarnos. El Señor nos da oportunidades para seguir adelante cuando hemos caído, porque es un Dios de amor, de perdón y de misericordia. Y el apóstol Pedro a su tiempo entendió la oportunidad y las oportunidades que Dios, hermano, le estaba dando. Por mucho tiempo trabajé en empresas de fundición. Entonces allí el metal era metido en fuego hasta que se fundiera y quedara como caldo. Esto era para quitar todas las impurezas del metal. En la parte de arriba, cuando el metal era metido en el crisol, por eso es que la palabra de Dios dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada irreprensible hasta la venida de Cristo. Nuestra fe es probada por el fuego. Entonces metíamos ahí el metal, lo fundíamos, y todo lo que se le formaba en la parte de arriba era contaminación. Cuando el Señor nos mete entonces al horno de fuego, ahí sale la contaminación. ¿Y quién la quita? Dios la va quitando. Y eso que queda ya purificado es vaciado para algún provecho, para ser útil. Si ese metal no era bien limpiado o bien purificado, al querer hacer algún trabajo con ese metal, no se podía. Recuerdo un caso que nos costó mucho trabajo de unos kilos de plata que teníamos que fundir para un artesano que hacía figuras. Entonces fundíamos la plata, quedaba el lingote, lo empezamos a trabajar y se empezaba a quebrar porque seguía contaminado, y lo volvíamos a fundir, se volvía a trabajar y otra vez se quebraba. No recuerdo cuántas veces lo tuvimos que hacer hasta que la plata quedó purificada y fue útil para lo que el artesano la quería. ¿Cuántas veces necesitas tú ser metido al crisol para ser útil? Tal vez a la primera ya haya sido restaurado y transformado por el Señor, tal vez a la segunda. No sé cuántas veces tú necesitas ser metido al fuego, pero si tú eres un hijo de Dios, si tú has tenido un encuentro con Cristo, si tú has nacido de nuevo, las veces que sean necesarias vas a ser metido al crisol, al fuego de Dios, y el Señor te va a estar purificando las veces que sean necesarias. Pero no te va a hacer daño el Señor. Pareciera que ahí en el fuego, bueno, no pareciera, en el fuego sufrimos, en el fuego estamos angustiados, pero no te va a hacer daño el Señor. El Señor va a estar haciendo esa obra de purificación en el fuego para bien tuyo y para bien mío y para bien de todos los que somos hijos de Dios. Hay hombres que se dedican a forjar el metal
son herreros, creo que se llaman herreros, ¿ah? Y ellos tienen un pedazo de metal sin forma, o a lo mejor es un cilindro o un lingote, no sé, algo, pero quieren hacer un cincel, o quieren hacer un arado, o quieren hacer algo. Entonces, ¿qué hacen? Lo meten al fuego hasta que queda al rojo vivo. Así nos va a meter el Señor las veces que sea necesaria, nos va a meter al fuego hasta que quedemos al rojo vivo. Cuando esto pasa, ¿ah? Hay allí algo de química que dice que las moléculas o los átomos, algo así, se expanden y se separan, se abren. Cuando eres metido al fuego por parte del Señor, tu corazón se abre, quieres o no, tu corazón se abre. Y comienzas a pedirle ayuda al Señor, y comienzas a confesar, y comienzas a reconocer lo malo que has hecho, aunque para algunos ni siquiera así entendemos, no se abre su corazón, ni siquiera con el fuego de la prueba. Por eso es necesario abrir nuestro corazón. Señor, te he fallado, Señor. Señor, soy tan finito, Señor, cometo tantos errores, perdóname. ¿Saben? Como aquellos dos hombres, ¿se acuerdan? En el Evangelio de San Lucas, aquellos dos hombres, uno decía, yo todos los días estoy en el templo, y yo ayuno, y yo leo la Biblia, el Torah, yo leo, ayuno, doy mis diezmos, estoy en el templo, y bueno, para nada, todo el tiempo llorando, porque aquel estaba, Señor, yo no puedo si no me ayudas. Señor, soy tan débil, no entiendo, la carne me lleva a hacer lo que yo no quiero. Señor, perdóname, no puedo hacerlo. Ese hombre abrió su corazón y dice la pregunta, ¿quién salió justificado? Aquel que reconocía que era débil, que no podía, que había fallado, que había cometido errores, que había pecado. Ese fue levantado y fue restaurado. Entonces es necesario que abras tu corazón y le confieses al Señor. Y entonces ahí en el horno de fuego el herrero comenzará a trabajar. Pero ¿cómo trabaja el herrero? Agarra un marro, un mazo, un martillo, porque la Biblia dice que es como un martillo que golpea, ¿no? Entonces cuando la pieza está al rojo vivo, empieza a darle, a darle, a darle, a darle hasta que se vuelve a endurecer, porque así somos, es la naturaleza del hombre. El metal ese se vuelve a endurecer porque ya se enfrió. Nos enfriamos y nos endurecemos. ¿Qué hace el herrero? Otra vez para adentro. Se vuelve a poner al rojo vivo y sigue, y sigue. ¿Usted cree, hermano, que el herrero no va a terminar su obra? La va a terminar. Así Jesús, y lo va a meter otra vez y lo va a golpear y golpear y golpear, pero te digo, no te va a hacer daño, de verdad no te va a hacer daño. Aunque estés allí en el fuego de prueba, angustiado, llorando, no te va a hacer daño. Hasta que la pieza queda terminada a través de muchos golpes. Y cuando el herrero ya ve la pieza terminada y que está bien, la vuelve a meter por último al fuego. Ya cuando esté terminando te va a volver a meter otra vez al fuego y luego la saca y la meten en aceite quemado. Meten la pieza así, la pieza la meten, porque metiendo esa pieza así el aceite quemado se templa y ya es muy difícil que esa pieza se dañe. Necesitamos ser gente templada por Dios, que después de ser metidos al fuego, después de la prueba, salgamos mejores que como entramos. Y vamos a ser gente templada, gente que va a estar caminando en la palabra, gente que va a entender a Dios, gente que va a estar en comunión con Dios. El apóstol Pedro dio algunos pasos equivocados que lo llevaron hacia una supuesta derrota. Número 1, Pedro era un hombre que alardeaba mucho. Voy a estar leyendo unas partes en la versión
1960 Reina Valera y otras partes en la Nueva Versión Internacional. Marcos capítulo 14. Capítulo 14, verso 27. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y el apóstol Pedro volvió a insistir: aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Pero dice la Biblia, y los demás dijeron lo mismo, todos los demás discípulos. Entonces el apóstol Pedro se creía muy autosuficiente, se creía muy valiente, alardeaba mucho, y eso lo estaba llevando a su aparente derrota. Cuando nosotros comenzamos a alardear, cuando nos comenzamos a creer autosuficientes, es un error, hermano, muy grave y muy costoso. Cuando nosotros empezamos de arrogantes, cuando no hay humildad en nosotros, entonces tenemos un problema grave. Acabo de ver un video la semana pasada de un hombre, no lo identifico, es un artista y predicador famoso, pero yo lo vi, no me acuerdo de su nombre y no lo identifico, pero dicen que es famoso. Él dijo que lo invitaron una vez a una iglesia y eran miles de personas. Y dice, y entonces yo comencé a cantar y a predicar. Y entonces toda la gente emocionada cantaba, adoraba, alababa y recibían la palabra. Entonces fue algo muy hermoso, fue algo espectacular ver cómo Dios comenzó a obrar en la gente empezaba a recibir, etc. Algo muy hermoso. Y dice, terminó ese evento, entonces nos fuimos y ya cuando estaba yo con mi esposa le dije, ¿te das cuenta con el hombre que estás casada? Y que la mujer le dijo, perdón, que si ya viste el premio que te ganaste, ¿ya viste el hombre al que le juraste amor eterno en el altar? ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya dimensionaste con el hombre que estás? Y que le dijo la mujer, a ver, enséñame tus manos, a ver, póngase sus manos, hermano. A ver, las dos. ¿Dónde están las señales de los clavos? Usted no las tiene. Entonces, ¿quién merece todo? ¿Usted ha recibido mucho? Sí, demasiado. Pero no tiene las huellas de los clavos, ¿no? Entonces, ¿quién merece toda la gloria? ¿Quién le ha dado todo? Dios. Gracias. Aquel hombre estiró sus manos y le dijo, ¿dónde están las señales de los clavos? No, pues, entonces, ¿de qué te vanaglorias? ¿De qué te llenas de soberbia? ¿Por qué eres tan fanfarrón? ¿Por qué alardeas tanto si todo lo hace Cristo? ¿Quién es el que obra en nosotros? ¿Quién es el que hizo posible que hoy nos levantáramos de la cama? Cristo. Entonces hay muchos hombres que no dudo que hayan tenido un encuentro con Cristo, que no dudo que sean buenos cristianos, pero que alardean mucho. Yo soy un excelente predicador, yo soy un excelente diácono, yo no sé, diferentes títulos o nombramientos, alardeando, cuando el que hizo la obra en nosotros y que murió por nosotros y que tiene las señales de los clavos en las manos y en los pies es Cristo. La obra es de Dios. Y qué trabajo cuesta a veces darle toda la gloria a Dios.
¿Qué trabajo nos cuesta? Porque así es nuestra naturaleza. Cuando Satanás fue con Eva y le dijo, es que no, Dios es mi Dios, si ustedes comen de esa, van a ser iguales a Dios. El deseo de poder, el deseo de ser igual a Dios, alguien está en muchos hombres y mujeres. El apóstol Pedro alardeaba de eso. Perdón, Jesús, que te voy a abandonar a que me maten. No te voy a dejar, Pedro. Bájale un poquito y nosotros bajémosle, como dicen, la espuma de nuestro chocolate, porque es Él el que nos sostiene. Yo he escuchado a algunos decir, échenme al diablo, acá yo ayuno, yo tengo unción, mejor no digas eso porque te van a dar una zarandeada como a Pedro, que vas a recordar todos esos días, todos los días de tu vida. Así es que reconozcamos que todo es de Dios y reconozcamos que fallamos, porque Pedro dijo, yo no voy a fallar, yo casi soy perfecto. ¿Se acuerdan también cuando dijo, no, es que perdonen a sus hermanos? Y Pedro dijo, Señor, hasta 7, como que muy espiritual, ¿no? No, Pedro, estás cortito, hasta 70 veces 7. Así era Pedro, creía que sabía mucho, que era el mejor y todo. Él no era capaz de actuar de una manera adecuada, actuaba muy precipitadamente. Juan capítulo 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El hermano Pedro traía un cuerno de chivo. ¿Qué tenía que andar trayendo Pedro una espada? Es como ahora, nosotros, por si falla el ángel de Jehová, traigo una 45, bueno, mejor debemos de una 66, ¿no? La Biblia, calibre 66. Bueno, el apóstol Pablo traía pistolas, si lo ponemos a este tiempo, traía pistola. Aquí yo defiendo a Cristo. Le quieren hacer algo, ya sé que se lo quieren llevar, ya sé que lo quieren crucificar, pero no entendía Pedro. ¿Sabe? Tenía problemas de carácter. Aquí va algo importante y le voy a poner limón a la herida. Muchos batallamos con el carácter. Muchos batallamos con él. Pues así soy jarocho, ¿y qué? Pues Dios te quita lo jarocho y todo te lo quita el Señor. Y ponte y el Señor. El carácter es muy importante. Cuando dice la Biblia que somos nosotros hechos semejantes, que somos a imagen de Dios, está hablando de que nosotros al adquirir el carácter de Cristo estamos haciendo o siendo parte de esa semejanza a Dios. Entonces, ¿cuánto nos cuesta a nosotros llegar al carácter de Cristo? A Cristo lo abofetearon. ¿Y qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué le dijo a aquel hombre que lo estaba acusando? Si yo quiero, mando una legión de ángeles y que vengan, te pongan una buena. Diga, si tú eres el rey, tú lo has dicho, yo soy el rey. Enmudeció, dice el profeta, enmudeció y no abrió su boca. Pero nosotros nos la hacen y nos la pagan. No. El problema de carácter de Pedro lo llevaba a cometer muchos errores. Es lo mismo con nosotros. El carácter nos lleva a cometer muchos errores. Escucha, si tienes un muy mal carácter, te lo advierto y te lo digo. Vas a entrar a la prueba de fuego de Dios. Insisto, si eres un hijo de Dios y te va a meter allí al fuego el Señor. La palabra carácter del griego es charácter. ¿Y se acuerdan las máquinas de escribir? Esto no sé si los he comentado, creo que sí. Las máquinas de escribir, ¿se acuerdan? Que le tenía que teclear muy fuerte. Y entonces era un golpe muy fuerte. Esas letritas se llamaban carácter. ¿Se acuerdan? De ahí viene la palabra. Entonces le tenía uno que dar bien duro a la máquina.
y para que se marcara la letra. Y era un carácter. Así va a moldear Dios tu carácter. Le va a dar duro el Señor y te va a ir moldeando de tal manera que tú adquieras después el carácter de Cristo. Este hombre le batalló, este hombre le costó mucho. Él era un pescador, hermano, era un pescador mal hablado, era un pescador grosero, era un pescador que si se la hacían, hermano, se la pagaban. Él venía de un lugar, hermano, del pueblo, pues, y batallaba con su carácter. Cuando vino a Cristo, qué tanto le costó al apóstol Pedro. Pero el Señor comenzó a trabajar con él. Qué bueno es el Señor, hermano, que Él no ve tanto nuestros defectos. Él comienza a trabajar en nosotros para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Otro problema que tenía Pedro, Marcos 14:54. Y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles. Le seguía de lejos. Muchos comienzan a seguir a Jesús de lejos. Oran y sirven, pero a cierta distancia. Leen la Biblia y oran, pero se sienten alejados, de lejitos, no se quieren comprometer mucho. ¿Se acuerda que Pedro dijo, no, yo te voy a dejar? Pero cuando él estaba viendo a Jesús así de lejos, ni siquiera se acercaba. ¿Por qué? Tenía miedo. El que dijo, a que me maten, tenía miedo de que lo mataran, y de lejitos estaba siguiendo a Jesús. No sigas a Jesús de lejos. Entre más cerca estés de Cristo, tu carácter se va a ir moldeando mejor. Entre más cerca estés de Cristo, más sabiduría de Dios vas a ir adquiriendo. Entre más cerca estés de Cristo, más conocimiento de la palabra vas a tener. Y ese conocimiento de la palabra es el que te va a ir moldeando de tal manera que, como dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, seamos transformados y no moldeados a este mundo. ¿Se acuerda que le dije que la fundición se echaba en un molde? Bueno, era útil para nosotros, pero cuando tú te estás amoldando al mundo, ese molde que tienes es el molde del mundo y no es útil para Dios. Para Dios no es útil. Eres útil para el diablo y para los propósitos del diablo. Pero cuando eres moldeado a la semejanza de Dios, entonces eres útil. Pero tienes que estar cerca. Acercaos, dice el Señor, al trono de la gracia. ¿Y qué dice? Y hallaréis ayuda y oportuno socorro. Pero tenemos que estar cerca de Cristo. ¿Cómo se llama esto? Se llama comunión. Hay algunos, hermano, que de lejitos quieren seguir a Cristo. Esto no se puede, esto no es posible. Tenemos que estar cerca del fuego. Ahora, este es otro fuego, el fuego del Espíritu Santo. Tenemos que estar cerca del fuego. Si te alejas, ese ejemplo que ponen y que se habla mucho de eso, cuando sacan una brasa del fuego, la sacan y por un momento sigue a rojo vivo, ¿no? Y ahí sigue roja, pero se va apagando. Escucha, si tú estás lejos, entonces te vas a ir apagando hasta que te extingas totalmente, y entonces ya no seas parte de la iglesia de Cristo. Pero entre más cerca estés del fuego, entre más cerca estés de la presencia de Dios, tú vas a sentir y vas a ser parte de esa transformación de Dios en tu vida, de ese redarguir del Espíritu Santo que te hace ver lo que estás haciendo mal, que esa revelación del Espíritu Santo que te dice por ahí no tienes que hacer esto, y el mismo Espíritu Santo te va llevando. Cuando tú estás cerca de Dios, cerca de Jesús, el mismo Espíritu Santo te va llevando, te va guiando, porque dice, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No te obliga el Espíritu Santo, pero sí son impulsos que el Espíritu Santo te da y provoca en ti el querer y el hacer lo correcto. Por nosotros no lo hacemos.
Pero cuando es del Espíritu Santo, entonces lo vamos haciendo. Pero es necesario estar cerca. Amaba a Cristo, pero no entendía su plan. Mateo 16 a 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y al tercer día resucitará. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El apóstol Pedro pensaba que sus planes eran mejores que los de Jesús. Y dice allí que estaba hablando Jesús de eso ahí con la gente, y entonces lo agarró Pedro así. Y dice: ven, Jesús, ven. Porque la estaba regando. Y entonces ya lo trajo aparte, que nadie escuchara. Sí, ahí se lo jaló y lo trajo. Oye, no inventes. ¿Cómo que te van a matar? No, así no es esto. El apóstol Pedro pensaba que sus planes eran mejores. No entendía el plan de Dios. Y a veces nosotros, en esa falta de entendimiento, pensamos que nuestros planes son mejores que los de Dios. Cuando Dios nos dice: tienes que hacer esto. Oh, Señor, yo creo que te estás equivocando. Yo creo que mejor lo hacemos así y va a resultar mejor. Los planes nuestros no son mejores que los de Dios. Si Dios te dice a la derecha, es a la derecha. Y si Dios te dice a la izquierda, es a la izquierda. Y si Dios te dice es derecho, tiene que ser derecho. Y si tú piensas que tus planes son mejores que los de Dios, y Dios te dice a la derecha y tú te vas a la izquierda, así te va a ir. Y no quiero decir te lo dije, pero los planes de Dios son mejores. Y Pedro, hermano, dicen algunos: ¿cómo que le dijo Satanás? No le dijo Satanás. Le dijo: tú piensas como Satanás, Pedro. Estás pensando, eso es lo que Satanás quiere. Pero no, el plan es así. Y tú vas a entender después cuál es el plan perfecto de Dios y para qué me mandó Dios aquí a la tierra. Así es que, hermano, por más que tú sientas que lo que tú crees está mejor, no. Los mejores planes y los perfectos son los de Dios. Y por último, amaba a Jesús, pero lo negó. Mateo capítulo 26, versículo 69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban ahí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles: a este hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echar maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. Y empezó a hablar como un pescador, empezó a hablar como un albañil. Bueno, los albañiles cristianos ya no hablan maldiciones, ¿verdad? Pero empezó a hablar como un albañil del mundo, a decir de groserías. Ya ven, no soy de ellos. Ellos se portan muy bien. Ellos dicen puras bendiciones. Ellos dicen: Dios te bendiga. No, yo. Y empezó a echar, empezó a decir. Yo supongo que por un buen rato, para convencer a la gente que allí estaba, no dio una mala palabra nada más.
Yo pienso que empezó a decir, porque así era el carácter de Pedro, ¿no? Negó a Jesús. Yo no sé en tu trabajo cuántos sepan que tú eres cristiano. No sé de tus vecinos cuántos sepan que eres cristiano. Como una vez escuché, no sé de quién, alguien dijo, o eres cristiano de la secreta, que nadie sabe. Que ni sepa que soy cristiano, porque entonces van a empezar a decir el aleluya, el salta para atrás, y no sé. por eso Pedro negó a Jesús. No, aquí me van a agarrar, no sé qué me vayan a hacer, mejor les digo que ni lo conozco, les voy a hablar como cualquier hijo de vecino, dice, y lo negó. Ese fue, hermano, el punto o el nivel más bajo en donde cayó Pedro, ya no podía caer más abajo, negar a Cristo. ¿Y qué dice la Biblia? El que me niegue, yo también le voy a negar delante de mi Padre. Vea si no es un Dios de oportunidad. Ese hombre que había dicho, no te voy a negar, y si es necesario muero contigo y muero por ti, lo estaba negando. ¿Usted cree que Cristo lo señaló y lo condenó? Ahí está, ya te dije, es un mal hombre, te lo dije, pero no me entendiste, te vas a ir al infierno. ¿Usted cree que Cristo comenzó a hacer eso? Cuando Pedro cayó hasta lo más bajo, entonces se manifestó el perdón, la gracia, la misericordia de aquel que había sido enviado por el Padre a redimir y a salvar a los pecadores. Dios nunca resalta los fracasos de sus hijos, de sus discípulos. Resalta el perdón de Cristo. Lucas 22, 56. En adelante. Un criado lo vio allí sentado. Voy a leerlo otra vez, quiero leer una última parte aquí. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, él estaba con él, pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde otro lo acusó, seguro que éste estaba con él. Miren, es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo esto, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Cuando negó a Cristo, fue lo más bajo que cayó Pedro. Y allí comenzó en el suelo, allí comenzó su restauración. Allí del suelo comenzó Cristo a darle una segunda oportunidad. ¿Sabe? A mí siempre me impacta, porque hoy ya no me gusta verlas. Yo antes veía las películas que salen de Semana Santa de Jesús. Hoy ya no me gusta, no sé por qué, ya no las veo. Pero me impactaba esa imagen cuando Pedro negaba a Jesús y lo estaba viendo de lejos. Y entonces cuando Pedro niega a Jesús, voltea a ver a Cristo. Y entonces Jesús voltea su rostro y se le queda viendo. ¿Se acuerdan de esa escena? Pero era una mirada tierna, una mirada de misericordia, una mirada de perdón. No era una mirada de condenación, era una mirada de decirle: Pedro, era necesario esto en tu vida,
pecado y las fallas que has cometido quedaron atrás. Ahora para ti hay un nuevo comienzo. Ahora para ti hay una nueva oportunidad. Pero era necesario que pasaras todo esto hasta que cayeras, hasta que estuvieras en el suelo, porque solamente así ibas a reconocer la necesidad que tienes de Dios. Solamente así se iba a terminar tu orgullo, tu soberbia. Solamente así ibas a conocer al Dios de misericordia y de gracia. Cuando yo estuve en el fuego de la prueba, por mis errores y por mis pecados, fue donde conocí más profundamente a Dios y su esencia. Su esencia, que es el perdón, la misericordia y la gracia para el que ha caído, para el que ha pecado. Ahí conocí a Dios, que derrama su misericordia y su perdón, y que no te señala porque cometiste un error. Como a esa mujer que le dijo: levántate y no peques más, yo no te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? Yo tampoco lo hago. Y allí, en ese proceso del fuego de Dios, es donde conoces más profundamente a Dios, y es donde comienzas a crecer y comienzas a adquirir el carácter de Cristo, porque entendiendo allí adentro esa esencia de Dios, su gracia, su misericordia, su perdón, entonces tú también aplicas la gracia y perdonas a quien te ofendió sin que lo merezca. Y entonces comienzas a tener misericordia de los perdidos. Y no comienzas a decir: tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo del diablo y te vas a ir al infierno. No, comienzas a aplicar la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios. Y es cuando se cumple que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, porque ahora tenemos la imagen y la semejanza de Cristo. Pero es necesario caer para que tú lo reconozcas y te levantes, Señor, mejor dicho, para ser mejor. Y termino. Romanos capítulo 8, versículo 28. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese fuego que viene a nuestra vida cuando lo necesitamos, ese fuego de la prueba, es necesario y es controlado. Quería investigar un poco del fuego controlado. No tuve mucho tiempo en la semana, pero sí algo pude ver. Sí, cuando en lugares donde hay mucha vegetación, en tiempo de secas, hacen quemas controladas, siguen como haciendo, como quemando una parte de aquí, por si se quema esto de acá, ya no pasa a la otra parte. Entonces hacen quemas controladas, son quemas controladas que no le van a hacer daño a nadie. Pero vi la quema de la caña de azúcar, que cuando ya la van a cosechar, queman todo el follaje y todo lo que estorba, precisamente porque estorba. Y queman eso para que no se lastimen los que la cortan, y nos dicen que eso le ayuda a que la caña se fertilice allí y dé más cañas, etc. Y también quema algunos animales que pudieran hacerle daño a los que la andan cortando, animales venenosos que pudieran provocar la muerte.
Entonces es un fuego controlado. De la misma manera, cuando estamos en el fuego de Dios, es un fuego controlado. Dios tiene el control. Así es que no te espantes, no te angusties, no te va a pasar nada. Y si te pasa algo, estás en la enfermedad, y porque Dios te metió allí en la prueba de fuego y te mueres, pues vas con Cristo, ¿no? Que es muchísimo mejor. Dijo el apóstol, no te dé miedo, no te espantes, estás en la prueba porque lo necesitas mejorar. Necesitamos mejorar, dijo el otro, ¿va? Todos necesitamos de Dios. Vamos a orar, hermano, esta tarde. Voy a pedirte que te pongas de pie ahí en tu lugar y vamos a orar. Si estás en la prueba de fuego, ¿qué hacemos? Más que ahí el trato de Dios está en tu vida, y verás que al final de esa prueba serás mejor cristiano.